No me vengas con esas estupideces, Esteban, gritó Alejandro mientras golpeaba el escritorio con el puño. ¿Crees que soy idiota? Tú robaste el dinero. Esteban Blanco se recargó en su silla de cuero, con una sonrisa fría en los labios. Sus ojos brillaban con satisfacción mientras observaba a su antiguo socio desmoronarse frente a él. «Cálmate, Alejandro, los números no mienten», dijo Esteban con voz tranquila, casi burlona. «Tu firma está en todos los documentos. Tú autorizaste las transferencias. Yo nunca autoricé nada». Alejandro sintió cómo las venas del cuello se le hinchaban. «Me falsificaste la firma, maldito ladrón». «Pruébalo». Esteban se puso de pie lentamente, arreglándose la corbata. «Los auditores ya revisaron todo. El dinero desapareció bajo tu responsabilidad. No hay vuelta atrás». Alejandro apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. 20 años construyendo su empresa, 20 años de madrugadas y sacrificios, y este desgraciado lo había destruido todo en una sola jugada. «Sabes perfectamente que yo jamás robaría a nuestros clientes». La voz de Alejandro temblaba de rabia. «Éramos socios, Esteban. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Los negocios son los negocios». Esteban caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Tú siempre fuiste demasiado blando. Yo simplemente tomé las decisiones que tú no podías tomar». «¿Decisiones?» Alejandro soltó una risa amarga. «¿Le llamas decisiones a robar 50 millones de pesos? Le llamo supervivencia». Esteban se volteó con los brazos cruzados. «El mercado está brutal. O comes o te comen». Alejandro caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se volteó para mirar a Esteban una última vez. «Esto no se va a quedar así. Te juro que voy a descubrir la verdad». «Claro que sí». Esteban sonrió con desprecio. «Mientras tanto, disfruta explicándole a tu esposa por qué perdieron la casa». La puerta se cerró con un golpe seco que resonó por todo el edificio. 6 meses después, Alejandro vivía solo en un departamento pequeño en una zona que antes ni conocía. Su esposa lo había dejado cuando se enteró de las deudas. Sus amigos ya no le contestaban las llamadas. Los medios lo habían crucificado como el ejecutivo corrupto que robó los ahorros de jubilados. Esa noche de octubre, la lluvia golpeaba los vidrios de su ventana. Alejandro estaba sentado en el sofá, viendo las noticias sin prestar atención. La reportera hablaba sobre la crisis económica, pero él ya no podía concentrarse en nada. Se levantó y caminó hacia la cocina. Abrió el refrigerador y solo encontró una botella de agua y un yogurt vencido. Su estómago gruñó, pero no tenía ganas de comer. «¿Para qué sigo aquí?», murmuró mientras se veía en el reflejo de la ventana. Su barba había crecido desparejo, tenía ojeras profundas y había perdido tanto peso que la ropa le quedaba grande. No se reconocía. Tomó una chamarra y salió del departamento sin rumbo fijo. Las calles estaban casi vacías por la lluvia. Caminó varias cuadras sin pensar, dejando que el agua le empapara la cara. Cuando llegó a una avenida principal, vio algo que lo hizo detenerse. Bajo la marquesina de una tienda cerrada, 2 niñas idénticas estaban sentadas en el suelo. Tenían tal vez 8 años, cabello negro recogido en colitas, y vestían ropa limpia pero claramente usada. Entre ellas había una caja de cartón llena de figuras de papel de colores. Origamis perfectamente doblados. Grullas, flores, mariposas. «¿Gusta comprar un origami, señor?», le preguntó una de las niñas con voz clara. «Cuestan 10 pesos cada uno». Alejandro se acercó y se agachó para verlas mejor. A pesar de la lluvia y el frío, las niñas sonreían. «¿Qué hacen aquí tan tarde?», preguntó. «¿Dónde están sus papás?». Las niñas se miraron entre ellas antes de responder. «Nuestra abuela está en el hospital», dijo la otra niña. «Vendemos origamis para comprar comida». «¿Y no tienen a nadie más?». «No, señor, solo nosotras».
Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no había experimentado en meses. Miró la caja llena de origamis y luego a las dos pequeñas. «Me llevo todos», dijo mientras sacaba su cartera. Las niñas lo miraron sorprendidas. «Todos, pero son como 30. Todos», repitió Alejandro. «¿Cómo se llaman?» «Yo soy Camila y ella es Daniela», respondió la primera. «Somos gemelas». «Mucho gusto. Yo soy Alejandro». Les extendió 300 pesos. «¿Ya cenaron?» Las niñas negaron con la cabeza. «Vengan conmigo, las invito a cenar». «¿De verdad nos va a invitar a cenar?», preguntó Daniela mientras guardaba los origamis en una bolsa de plástico. «Por supuesto». Alejandro las ayudó a levantarse. «Conozco un lugar cerca que está abierto hasta tarde». Caminaron 3 cuadras hasta llegar a una taquería que todavía tenía las luces encendidas. El lugar era sencillo, con mesas de plástico y sillas desparejas, pero estaba limpio y olía a comida casera. «Buenas noches, don Alejandro», saludó el taquero desde detrás del mostrador. «¿Lo de siempre?» «Hola, Raúl. Hoy vengo acompañado», señaló a las niñas. «¿Qué les gustaría comer?» Camila y Daniela miraron el menú con ojos enormes. Era obvio que no estaban acostumbradas a que las invitaran a cenar. «¿Podemos pedir tacos de pastor?», preguntó Camila tímidamente. «Claro. ¿Cuántos quieren? ¿2 cada una está bien?» Daniela miró a su hermana para confirmar. «Pidan los que quieran. Y también unas quesadillas y refrescos». Mientras esperaban la comida, Alejandro observó a las gemelas. A pesar de ser idénticas físicamente, notó pequeñas diferencias en su personalidad. Camila parecía más curiosa y habladora, mientras que Daniela era más observadora y cautelosa. «¿Hace mucho que venden origamis?», preguntó Alejandro. «Desde que nuestra abuela se enfermó», respondió Camila. «Ella nos enseñó a hacerlos cuando éramos más chiquitas». «Mi abuela dice que el origami es como matemáticas con papel», agregó Daniela. «Cada doblez tiene que ser exacto o no sale bien». «¿Les gustan las matemáticas?». Las 2 niñas asintieron con entusiasmo. «Somos las mejores de nuestra clase», dijo Camila con orgullo. «Bueno, cuando podemos ir a la escuela». «¿Por qué no pueden ir siempre?». «Porque tenemos que cuidar a la abuela o vender origamis», explicó Daniela. «Pero cuando vamos, las maestras se sorprenden porque ya sabemos cosas que todavía no nos han enseñado». Raúl trajo la comida y las niñas comieron con un apetito que le confirmó a Alejandro que no habían cenado en mucho tiempo. Mientras comían, les siguió haciendo preguntas. «¿En qué hospital está su abuela?». «En el General. Tiene algo en los pulmones». Camila bajó la voz. «Los doctores dicen que necesita medicinas muy caras». «¿Y ustedes dónde duermen cuando ella no está?». Las niñas se miraron incómodas. «A veces con la señora que vive al lado», dijo Daniela. «Pero ayer nos dijo que ya no podía porque su esposo se enojó». «¿Y esta noche dónde van a dormir?». «No sabemos», admitió Camila. «Tal vez en el parque. Tenemos una bolsa de dormir». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Estas niñas, con solo 8 años, estaban viviendo una situación más difícil que la suya y aún así mantenían una actitud positiva. «Escuchen», dijo después de pensarlo un momento. «Yo vivo solo en un departamento que tiene un sofá muy cómodo. ¿Les gustaría quedarse esta noche? Mañana podemos ver qué hacer». Las gemelas se miraron sorprendidas. «¿No le damos miedo?», preguntó Daniela. «La señora del parque dice que los niños de la calle asustan a la gente». «Para nada. Ustedes me parecen muy inteligentes y educadas». «¿Está seguro?», insistió Camila. «No queremos molestarlo». «Estoy seguro. Además, mi departamento está muy silencioso. Me haría bien tener compañía». Después de cenar, caminaron hasta el edificio de Alejandro. Era un lugar modesto pero seguro, con un portero que saludó amablemente. «Buenas noches, señor Morales. ¿Cómo está?».
Bien, gracias, don Jorge. Ellas son Camila y Daniela. Se van a quedar conmigo esta noche. El portero miró a las niñas con curiosidad, pero no hizo preguntas. En el departamento, Alejandro les mostró el baño y les dio toallas limpias. Pueden bañarse si quieren. Tengo ropa que les puede quedar para dormir. Mientras las niñas se bañaban por turnos, Alejandro preparó el sofá con sábanas limpias y almohadas. También encontró 2 camisetas suyas que les servirían como pijamas. Su casa es muy bonita, dijo Camila cuando salió del baño. ¿Vive solo? Sí, desde hace varios meses. ¿No tiene familia? Alejandro dudó antes de responder. Ya no, pero ustedes tampoco, ¿verdad? Tenemos una a la otra, dijo Daniela. Y ahora tenemos a usted, ¿no? La pregunta lo tomó desprevenido. Esa noche, por primera vez en meses, Alejandro se durmió sintiendo que tal vez su vida tenía un propósito nuevo. Alejandro se despertó con el sonido de voces bajitas en la sala. Por un momento se sintió confundido, hasta que recordó que las gemelas se habían quedado a dormir. Se levantó y las encontró sentadas en el suelo, doblando servilletas de papel en figuras perfectas. «Buenos días», dijo mientras se frotaba los ojos. «¿Durmieron bien?» «Sí, señor Alejandro», respondió Camila. «Su sofá es muy cómodo. Esperamos que no le moleste que usáramos sus servilletas». «Para nada. Desayunaron». «No queríamos tocar nada sin permiso», dijo Daniela. Alejandro se dirigió a la cocina y preparó huevos revueltos con frijoles. Mientras cocinaba, las niñas siguieron haciendo origamis con las servilletas. ¿Siempre se levantan tan temprano? Sí. La abuela dice que las mañanas son para trabajar y las tardes para estudiar, explicó Camila. ¿Usted a qué se dedica? La pregunta lo incomodó. No sabía cómo explicarles que había perdido su trabajo por culpa de un socio traicionero. Antes trabajaba con números y dinero. Ahora estoy buscando algo nuevo. Después del desayuno, alguien tocó la puerta. Alejandro abrió y se encontró con una mujer de unos 40 años, vestida formalmente y con una carpeta en las manos. «¿Señor Alejandro Morales?» «Sí. ¿En qué puedo ayudarla?» «Soy Marta Ríos, trabajadora social del DIF. Vengo por las menores Camila y Daniela Torres». Las niñas se acercaron al escuchar sus nombres. «Buenos días, niñas. ¿Están bien?» «Sí, señora», respondieron al unísono. «¿Podemos hablar a solas un momento?», le preguntó Marta a Alejandro. Se dirigieron a la cocina mientras las gemelas se quedaron en la sala. «Señor Morales, recibimos un reporte de que estas niñas estaban vendiendo en la calle. ¿Puede explicarme la situación? Las encontré anoche bajo la lluvia. Su abuela está hospitalizada y no tenían dónde quedarse. Entiendo su buena intención, pero hay protocolos que seguir. Estas niñas necesitan estar en un hogar temporal certificado. ¿Y si yo quisiera convertirme en su tutor temporal?» Marta lo miró sorprendida. «Eso requiere un proceso legal. Tendríamos que hacer estudios socioeconómicos, revisar sus antecedentes, evaluar las condiciones del hogar. ¿Cuánto tiempo toma?» «Varias semanas, tal vez meses. Mientras tanto, las niñas irían a una casa-hogar». Alejandro regresó a la sala donde las gemelas esperaban nerviosas. «¿Nos van a separar?», preguntó Daniela con los ojos llorosos. «No, si puedo evitarlo». Alejandro se arrodilló frente a ellas. «¿Les gustaría quedarse conmigo mientras arreglamos todo?» «¿De verdad?», preguntó Camila. «No somos una molestia». «Para nada. Pero primero vamos a visitar a su abuela en el hospital». Marta aceptó acompañarlos al Hospital General. La abuela de las niñas, doña Carmen, era una mujer de 70 años con una sonrisa cálida a pesar de estar conectada a tanques de oxígeno. «Mis nietas», murmuró cuando las vio entrar. «¿Están bien?» «Sí, abuela. El señor Alejandro nos está cuidando», dijo Camila tomando su mano. «¿Señor Alejandro?» Doña Carmen lo miró con curiosidad. «Mucho gusto, señora. Sus nietas son extraordinarias». «Lo sé, son muy especiales», doña Carmen tosió.
¿Podría cuidarlas un poco más? Los doctores dicen que voy a estar aquí varias semanas. Por supuesto. No se preocupe por nada. De regreso al departamento, Marta les explicó los pasos a seguir para la custodia temporal. Cuando se fue, Alejandro se quedó a solas con las gemelas. ¿De verdad quiere que nos quedemos?, preguntó Daniela. Podemos irnos si es mucha molestia. Quiero que se queden, pero necesito que me ayuden a convertir esto en un hogar apropiado para ustedes. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Alejandro compró camas plegables, ropa nueva para las niñas, útiles escolares y libros. Convirtió su estudio en un cuarto improvisado para ellas. Mientras organizaban las cosas, descubrió algo asombroso. Las gemelas no solo eran buenas en matemáticas, eran genios. Podían resolver problemas de álgebra que normalmente veían estudiantes de secundaria. Sus origamis seguían patrones geométricos complejos que calculaban mentalmente. ¿Cómo aprendieron todo esto?, les preguntó una tarde mientras las veía hacer la tarea. La abuela nos enseñó. Ella era contadora antes de jubilarse, explicó Camila. Nos dijo que los números son como un idioma secreto, y que si aprendíamos a hablar ese idioma, podríamos resolver cualquier problema, agregó Daniela. Esa noche, mientras las niñas dormían, Alejandro se quedó despierto pensando. Por primera vez en meses se sentía útil, tenía un propósito. Estas dos niñas extraordinarias necesitaban protección, educación y amor. Y él, a pesar de todo lo que había perdido, podía darles eso. ¿Seguro que tenemos que ir?, preguntó Camila mientras se acomodaba el vestido azul que Alejandro le había comprado esa tarde. Es importante, respondió él mientras se anudaba la corbata frente al espejo. Necesito que la gente vea que estoy bien, que he salido adelante. La cena benéfica se realizaba en el Hotel Presidente, el mismo lugar donde Alejandro había asistido durante años cuando era exitoso. Ahora regresaba acompañado de dos niñas de 8 años, esperando recuperar algo de su reputación perdida. ¿Va a haber mucha gente rica?, preguntó Daniela mientras se ponía los zapatos nuevos. Sí, pero no se preocupen, solo sean ustedes mismas. El salón estaba lleno de empresarios, políticos y socialites que Alejandro conocía de sus años dorados. Las conversaciones se detuvieron cuando entró con las gemelas de la mano. Alejandro Morales. Una voz familiar lo hizo voltear. ¡Qué sorpresa verte aquí! Era Ricardo Zamora, un banquero que antes lo consideraba amigo. Su sonrisa era forzada y su mirada curiosa se dirigía hacia las niñas. «Ricardo, ¿qué tal? Ellas son Camila y Daniela». «Mucho gusto», dijeron las gemelas al unísono. «¿Son tus sobrinas?», preguntó Ricardo con evidente confusión. «Están bajo mi cuidado», respondió Alejandro sin dar más detalles. Se dirigieron a su mesa, pero el murmullo de comentarios los siguió. Alejandro podía escuchar fragmentos de conversaciones. «¿Viste a Morales con esas niñas? Dicen que perdió todo. ¿Qué hará ahora? La gente nos está mirando raro», susurró Camila. «No les hagan caso. Ustedes pertenecen aquí tanto como cualquiera». La cena transcurrió sin mayores incidentes hasta que llegó el momento de las presentaciones. El anfitrión, un empresario textil, invitó a varios asistentes a hablar sobre sus proyectos de inversión. Entonces, Esteban Blanco subió al pódium. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. No sabía que su ex socio estaría ahí. Esteban lucía impecable en un traje italiano, con la confianza de alguien que había triunfado a costa de otros. «Buenas noches», comenzó Esteban con voz firme. «Quiero presentarles nuestro nuevo fondo de inversión tecnológica. Hemos desarrollado un algoritmo revolucionario que predice tendencias del mercado con un 94% de precisión». La audiencia murmuró impresionada. Esteban proyectó una pantalla llena de gráficos y números complejos.
Como pueden ver, nuestros cálculos indican que las empresas de inteligencia artificial van a crecer un 340% en los próximos 3 años. Daniela se inclinó hacia Alejandro y le susurró algo al oído. Él frunció el ceño y miró más atentamente los números en la pantalla. ¿Estás segura?, le preguntó en voz baja. Daniela asintió. Camila también había notado algo y le murmuró a su hermana. Las dos niñas intercambiaron miradas de preocupación. «Sus números están mal», dijo Camila lo suficientemente fuerte para que la mesa de al lado la escuchara. «¿Perdón?», preguntó una señora elegante. «Los cálculos de ese señor», Daniela señaló hacia Esteban, «tiene errores en las proyecciones». Alejandro sintió todas las miradas puestas en su mesa. Esteban había notado el pequeño alboroto y los observaba desde el pódium con molestia. «¿Hay algún problema?», preguntó Esteban con sarcasmo. «¿Alguien tiene preguntas sobre la presentación?». Un silencio incómodo llenó el salón. Alejandro sintió la oportunidad de oro que se le presentaba. «Sí, tengo una pregunta». Se puso de pie lentamente. ¿Podrías explicar cómo llegaste al 340% de crecimiento? Los cálculos están basados en data histórica y proyecciones macroeconómicas, respondió Esteban con tono condescendiente. Aunque dudo que alguien en tu situación actual pueda entender la complejidad. La sala se tensó. Varias personas voltearon a ver a Alejandro, recordando el escándalo de hace meses. «Tienes razón, tal vez yo no puedo entender», dijo Alejandro con calma. «Pero ella sí», señaló a las gemelas, que se habían puesto de pie junto a él. «¿Niñas? ¿Niñas van a cuestionar mi análisis?». Esteban soltó una risa despectiva. «Alejandro, esto es ridículo. El error está en la línea 12», dijo Camila con voz clara. Multiplicó 2.4 por 1.6 y puso 4.84, pero debería ser 3.84. Y en la proyección del tercer año usó la tasa equivocada, agregó Daniela. El 17% en lugar del 14% que menciona en el primer slide. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Algunas personas sacaron calculadoras de sus teléfonos para verificar. Esteban palideció visiblemente. Revisó rápidamente sus números en la computadora. Es un error menor de transcripción», balbuceó. «No afecta la conclusión general». «Claro que la afecta», dijo Camila. «Con los números correctos, el crecimiento sería del 187%, no del 340%. La diferencia era enorme. Varios inversionistas potenciales comenzaron a murmurar entre ellos, claramente molestos. «¿Quiénes son estas niñas?», preguntó alguien desde el fondo. «Son Camila y Daniela», respondió Alejandro con orgullo, «y acababan de salvar a varios de ustedes de una muy mala inversión». Esteban bajó del pódium con la cara roja de vergüenza y rabia. Se acercó directamente a la mesa de Alejandro. «¿Cómo te atreves a traer a estas mendiguitas a humillarme?» «Cuidado con lo que dices». La voz de Alejandro se volvió peligrosa. «Y son niñas, no mendiguitas». «Esto no se va a quedar así, Alejandro. Te lo prometo». «Estoy esperando», respondió Alejandro, pero Esteban ya se había marchado del evento. Las gemelas recibieron aplausos de varias mesas. Por primera vez en meses, Alejandro se sintió victorioso. Esa noche, de regreso en el departamento, las gemelas estaban demasiado emocionadas para dormir. Se habían cambiado a sus pijamas, pero seguían hablando sobre lo que había pasado en la cena. «¿Viste la cara del señor malo cuando dijimos que estaba equivocado?», rió Camila mientras se cepillaba los dientes. «Se puso rojito como un tomate», agregó Daniela. «¿Por qué se enojó tanto? Los errores pasan». Alejandro las ayudó a acomodarse en sus camas plegables. Había decidido que al día siguiente buscaría un departamento más grande para que tuvieran su propio cuarto. «Ese señor y yo fuimos socios hace tiempo», les explicó. «Cuando trabajábamos juntos, él hizo cosas muy malas que me pusieron en problemas.
¿Cómo qué? Preguntó Camila con curiosidad. Robó dinero de nuestros clientes y me echó la culpa a mí. Las niñas se miraron entre ellas con expresión seria. Eso es muy malo, dijo Daniela. ¿Y nadie le creyó a usted? ¿No? Él falsificó mi firma en unos papeles y convenció a todos de que yo era el ladrón. ¿Todavía tiene esos papeles?, preguntó Camila. No lo sé. Probablemente los destruyó. Las gemelas se quedaron calladas por un momento, claramente pensando en algo. Señor Alejandro, dijo Daniela lentamente, ¿usted tiene los documentos de cuando trabajaba con ese señor? Algunos. ¿Por qué? Porque si él falsificó papeles, debe haber evidencia, explicó Camila. Los números siempre dejan rastro. Al día siguiente era sábado. Alejandro sacó varias cajas llenas de documentos viejos de su empresa y las puso en la mesa del comedor. Las gemelas se emocionaron como si fuera Navidad. ¿Podemos ayudarle a revisarlos?, preguntó Daniela. Se nos da bien encontrar patrones. Claro, pero son muchos papeles aburridos. A nosotras nos gustan los números, dijo Camila mientras abría la primera caja. Durante toda la mañana, las tres revisaron contratos, estados financieros y reportes contables. Alejandro se sorprendió de lo rápido que las niñas entendían conceptos complicados. «Mire esto», dijo Daniela de repente, señalando un documento. «Este papel dice que usted autorizó una transferencia de 5 millones, pero la fecha está rara». «¿Qué tiene de raro? Aquí dice 15 de marzo, pero este otro papel del mismo día tiene letra diferente en la fecha». Alejandro examinó los documentos más de cerca. Daniela tenía razón. Las fechas estaban escritas con plumas diferentes. «Y mire acá», exclamó Camila desde otra pila. «En este estado de cuenta aparece una transferencia que no está en este otro reporte del mismo mes». Poco a poco, las gemelas fueron encontrando inconsistencias que Alejandro nunca había notado. Números que no cuadraban, fechas alteradas, firmas que se veían diferentes. «Hay un patrón», dijo Daniela después de 2 horas. «Todas las transferencias raras van a la misma cuenta». «¿Cuál cuenta?». Camila buscó entre los papeles y encontró un número que se repetía. «Esta, cuenta 4472-8839-205. Aparece en muchos lugares, pero siempre con nombres diferentes». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. Esa cuenta no la conocía. «¿Puedo usar su computadora?», preguntó Daniela. «Quiero buscar algo». Alejandro las llevó a su escritorio. Daniela navegó por internet con una habilidad sorprendente para una niña de 8 años. «¿Qué están buscando?». «Registros públicos de empresas», explicó Camila. «Si esa cuenta pertenece a una empresa, debe estar registrada en algún lado». Después de varios minutos, Daniela gritó: «Lo encontré. Esta cuenta pertenece a una empresa que se llama Inversiones del Golfo S.A. Nunca escuché de esa empresa. Pero mire quién la registró». Camila señaló la pantalla. «Esteban Blanco Martínez». Alejandro se quedó sin palabras. Ahí estaba la prueba que había buscado durante meses. «Señor Alejandro», dijo Daniela con seriedad, «creo que podemos demostrar que ese señor malo lo engañó». Esa tarde, Alejandro llamó a Sara Torres, su antigua gerente de finanzas y la única persona de su empresa que siempre había creído en su inocencia. «¿Alejandro?». Sara sonaba sorprendida. «¿Cómo estás?». «Mejor». «Sara, necesito verte. Creo que encontré evidencia contra Esteban». «¿En serio? ¿Dónde?». «Es una larga historia. ¿Puedes venir a mi departamento?». 1 hora después, Sara llegó y se quedó asombrada al conocer a las gemelas y ver todo lo que habían descubierto. «Esto es increíble», dijo mientras revisaba los documentos. «Estas niñas encontraron lo que auditores profesionales no pudieron ver. ¿Crees que es suficiente para probar mi inocencia?». «Es un buen comienzo, pero necesitamos más.
Tenemos que rastrear todo el dinero que fue a esas cuentas falsas. ¿Puedes ayudarnos? Sara miró a las gemelas, que la observaban con expectativa. Por supuesto, pero va a ser peligroso. Si Esteban se entera de que estamos investigando, ya se dio cuenta anoche en la cena, dijo Alejandro. Creo que ya sabe que estamos tras él. Entonces tenemos que movernos rápido. Sara se sentó junto a las niñas. ¿Están listas para un poco más de trabajo detectivesco? Camila y Daniela sonrieron emocionadas. Sí, respondieron al unísono. Esa noche, mientras las gemelas dormían, Alejandro y Sara siguieron revisando documentos. Por primera vez en meses, Alejandro sintió esperanza real de limpiar su nombre. La mañana del domingo, Sara llegó temprano con su laptop y una caja de donas para las gemelas. Había decidido dedicar todo el fin de semana a organizar la evidencia que habían encontrado. ¿Cómo le vamos a poner a nuestra investigación?, preguntó Camila mientras mordía una dona de chocolate. Proyecto Fénix, respondió Alejandro sin dudar, porque vamos a renacer de las cenizas. Me gusta, dijo Daniela. ¿Qué hacemos primero? Sara desplegó varios papeles sobre la mesa. Primero necesitamos organizar toda la información. Camila, tú eres buena encontrando patrones. Puedes hacer una lista de todas las transferencias sospechosas. ¡Claro! Daniela, tú tienes buena memoria para los números. ¿Puedes revisar que todos los montos coincidan entre los diferentes documentos? Sí, señora Sara. Durante las siguientes horas, trabajaron como un equipo de detectives. Las gemelas encontraron inconsistencias que Sara y Alejandro habían pasado por alto. A mediodía ya tenían un cuadro claro de cómo Esteban había desviado el dinero. Miren esto. Sara señaló su computadora. Según estos documentos, Esteban transfirió 52 millones de pesos a 5 cuentas diferentes entre enero y abril del año pasado. ¿Y todas esas cuentas son suyas?, preguntó Alejandro. Eso parece. Usó nombres de empresas fantasma, pero todas están registradas en la misma dirección. El timbre del departamento los interrumpió. Alejandro miró por la mirilla y vio a Marta Ríos, la trabajadora social. «Señora Marta», preguntó Camila cuando la vio entrar. «¿Pasó algo malo?» «Hola, niñas. No, solo vengo a hacer la visita de seguimiento que habíamos programado». Pero Marta se veía nerviosa. Sus ojos recorrían el departamento de manera extraña, como si estuviera buscando algo específico. «¿Qué son todos esos papeles?», preguntó mientras se acercaba a la mesa. «Documentos de trabajo», respondió Alejandro rápidamente, cubriendo algunos de los papeles más importantes. «Entiendo. ¿Podríamos hablar a solas un momento?» En la cocina Marta se veía muy incómoda. «Señor Morales, tengo que hacerle una pregunta directa. ¿Está usted investigando algo relacionado con su antigua empresa?» La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. «¿Por qué me pregunta eso?» Porque alguien me ha estado haciendo preguntas sobre usted y las niñas». «¿Quién?», Marta dudó antes de responder. «Un hombre llamado Esteban Blanco. Dice que usted podría ser peligroso para las menores». Alejandro sintió un escalofrío. Esteban se estaba moviendo más rápido de lo que esperaba. «¿Y usted qué le dijo?» «Que las niñas están bien cuidadas y que no he visto nada preocupante, pero él insistió en que tengo que reportar cualquier actividad sospechosa». «Marta, ese hombre es mi ex socio. Él me robó y ahora tiene miedo de que descubra la verdad. ¿Tiene pruebas de eso?» Alejandro miró hacia la sala donde las gemelas seguían trabajando con Sara. «Las estamos reuniendo. Pero necesito que me ayude. ¿Esteban le ofreció algo a cambio de información?» Marta se puso roja. Él dijo que podría ayudarme con algunos problemas económicos que tengo. ¿Lo aceptó? «No, pero tengo deudas muy grandes, señor Morales. Mi hijo necesita una operación cara y el seguro no me cubre todo». Alejandro entendió la situación. Esteban había encontrado la debilidad de Marta y la estaba chantajeando. «¿Cuánto necesita para la operación de su hijo?».
200,000 pesos. Pero no puedo aceptar dinero de usted. Sería poco ético. No le estoy ofreciendo dinero. Le estoy ofreciendo ayudarla a conseguirlo legalmente cuando recupere lo que me robaron. Marta lo miró confundida. No entiendo. Si me ayuda a demostrar la inocencia y recuperar mi dinero, yo me hago cargo de los gastos médicos de su hijo, sin condiciones. ¿Está hablando en serio? Completamente. Solo necesito que me diga exactamente qué quiere saber Esteban. Marta suspiró profundamente. Quiere saber si usted está investigando cuentas bancarias y si tiene documentos de la empresa. También preguntó específicamente sobre las niñas y si han estado revisando papeles. ¿Le va a reportar que las vio trabajando con documentos? No, si usted me promete que va a ayudar a mi hijo. Se lo prometo. Cuando Marta se fue, Alejandro reunió al equipo y les contó lo que había pasado. Esteban sabe que estamos investigando, dijo Sara. Tenemos que apurarnos. ¿Qué tan rápido podemos tener todo listo?, preguntó Alejandro. Dame 2 días más y tendremos un caso sólido. Esa noche, después de cenar, las gemelas estaban jugando en la sala cuando Alejandro notó algo extraño. Había una camioneta negra estacionada frente al edificio desde hace horas. Sara la llamó en voz baja. Creo que nos están vigilando. Sara miró por la ventana con cuidado. Tienes razón. ¿Crees que Esteban envió a alguien? Estoy seguro. Tenemos que ser más cuidadosos. A las 2 de la mañana, Alejandro se despertó con ruidos extraños en la puerta. Se acercó sigilosamente y vio sombras moviéndose del otro lado. Alguien estaba tratando de abrir la cerradura. Corrió a despertar a las gemelas y a Sara. Nos tenemos que ir ahora. ¿Qué pasa?, preguntó Camila adormilada. Los hombres malos vinieron por nosotros, susurró Alejandro. Salgan por la ventana del cuarto. Sara, lleva todos los documentos importantes. En 5 minutos habían bajado por la escalera de emergencia y estaban en el estacionamiento del edificio. La camioneta negra seguía ahí, con 2 hombres adentro. ¿A dónde vamos?, preguntó Daniela asustada. A un lugar seguro, respondió Alejandro, aunque no tenía idea de dónde sería eso. El proyecto Fénix acababa de volverse mucho más peligroso. Sara manejó por calles secundarias durante media hora antes de detenerse en un pequeño hotel en una zona que ninguno de ellos conocía. Las gemelas se habían quedado dormidas en el asiento trasero, abrazadas una a la otra. ¿Crees que nos siguieron?, preguntó Alejandro mientras revisaba los espejos. No lo creo, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Sara cargó a Daniela mientras Alejandro tomaba a Camila. Esteban tiene recursos. Va a encontrarnos si no nos movemos rápido. En la habitación del hotel, acostaron a las niñas en una de las camas. Sara conectó su laptop a internet mientras Alejandro vigilaba por la ventana. Tengo una idea, dijo Sara en voz baja. Si Esteban está tan desesperado por detenernos, significa que estamos cerca de algo grande. ¿Qué propones? Que nos separemos. Tú llévate a las niñas a un lugar seguro. Yo me quedo a terminar la investigación y hacer copias de todo. No, si algo te pasa, Alejandro, piensa en las gemelas. Ellas son lo más importante ahora. Tenía razón, pero la idea de dejar a Sara sola lo aterraba. A la mañana siguiente, las niñas despertaron confundidas por el lugar extraño. ¿Por qué estamos en un hotel?, preguntó Camila. Los hombres malos trataron de entrar a nuestro departamento anoche, explicó Alejandro. Tuvimos que escondernos. ¿Como en las películas?, preguntó Daniela. Algo así, pero esto es real y más peligroso. Sara había trabajado toda la noche. Tenía ojeras profundas, pero sus ojos brillaban de emoción. Encontré algo increíble, le susurró. Esteban no solo robó de nuestra empresa, ha estado estafando a otras compañías durante años. ¿Cómo lo descubriste? Las niñas me dieron la pista.
Cuando Daniela dijo que los números siempre dejan rastro, se me ocurrió buscar el mismo patrón en otras empresas. Sara les mostró una hoja llena de cálculos. Miren, en los últimos 5 años, 7 empresas diferentes reportaron pérdidas misteriosas. En todas, Esteban era consultor o socio temporal. ¿Cuánto dinero robó en total?, preguntó Alejandro. Más de 300 millones de pesos. Las gemelas se miraron asombradas. Eso es mucho dinero, dijo Camila. Es suficiente para meter a Esteban en la cárcel por muchos años, agregó Sara. Pero necesitamos entregar esta información a las autoridades antes de que él nos encuentre. Alejandro tomó una decisión arriesgada. Sara, lleva toda la evidencia a la fiscalía. También contacta a los reporteros de investigación del periódico. Mientras más gente sepa la verdad, más difícil será que Esteban la oculte. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a enfrentarlo directamente. ¿Estás loco? Es muy peligroso. Es la única manera de mantenerlo ocupado mientras tú entregas las pruebas. Las gemelas habían estado escuchando en silencio. Nosotras vamos con usted, dijo Daniela. De ninguna manera. Ustedes van a quedarse con Sara. No, insistió Camila. Si va a hablar con ese hombre malo, necesita testigos. Nosotras podemos ayudar. Niñas, esto no es un juego. Lo sabemos, interrumpió Daniela. Pero usted nos cuidó cuando nadie más lo hizo. Ahora nos toca cuidarlo a usted. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Estas 2 pequeñas estaban dispuestas a arriesgar su seguridad por él. Está bien, pero con una condición. Si les digo que corran, corren. Sin preguntas. A mediodía Alejandro llamó a Esteban desde el teléfono del hotel. «¿Alejandro? ¿Dónde diablos te metiste? Necesitamos hablar, Esteban, en persona». «¿Hablar de qué?» «De los 300 millones que has robado en 5 años». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «No sé de qué me hablas». «Claro que sabes. Te propongo un trato. Nos reunimos en un lugar público y discutimos cómo llegar a un acuerdo». «¿Qué tipo de acuerdo?» «Te doy la mitad de la evidencia que encontré, a cambio de que confieses públicamente que yo no robé nada». Otra pausa larga. «¿Dónde nos vemos?» «En el café del lobby del Hotel Presidente, en 2 horas». «¿Y las mocosas?» «Se quedan conmigo. Son mis testigos». «Alejandro, si esto es una trampa...» «No es una trampa. Es una oportunidad para que los 2 salgamos ganando». Cuando colgó, las gemelas lo miraron confundidas. «¿De verdad le va a dar la evidencia?», preguntó Camila. «No, pero él no sabe eso». Sara se fue con la laptop y todas las copias de los documentos. Alejandro y las gemelas tomaron un taxi al hotel, donde los esperaba el enfrentamiento final. En el lobby, Esteban ya estaba sentado en una mesa del rincón. Vestía un traje caro, pero se veía nervioso. Había 2 hombres grandes sentados en mesas cercanas. Obviamente sus guardaespaldas. «Hola, Esteban». Alejandro se sentó frente a él con las gemelas a sus lados. «Alejandro, niñas, ¿trajiste una respuesta a mi propuesta? Tengo una contrapropuesta». Esteban se inclinó hacia adelante. «Te doy 20 millones de pesos y desapareces para siempre. Tú y las mocosas. 20 millones, has robado más de 300. Es una oferta generosa considerando tu situación». Alejandro sonrió. «Tienes razón sobre mi situación, por eso ya no la tengo». «¿Qué quieres decir?» «Que mientras hablamos, mi amiga Sara está entregando toda la evidencia a la fiscalía y a los medios de comunicación». La cara de Esteban se puso pálida. «Estás mintiendo». En ese momento el teléfono de Esteban sonó. Contestó con manos temblorosas. «¿Qué? ¿Ya salió en las noticias? ¿Cómo que hay una orden de aprehensión?» Colgó y miró a Alejandro con odio puro. «Esto no se va a quedar así». Pero ya era demasiado tarde. 3 policías vestidos de civil se acercaron a la mesa. «¿Esteban Blanco Martínez?» «Sí».
Queda arrestado por fraude, lavado de dinero y falsificación de documentos. Mientras se llevaban a Esteban esposado, él gritó hacia Alejandro: «Te vas a arrepentir de esto». Pero Alejandro solo sonrió, abrazando a las gemelas. «Ya me arrepentí de haberte conocido, Esteban. Ahora es tu turno de arrepentirte en la cárcel». 3 semanas después del arresto de Esteban, Alejandro estaba sentado en el escritorio de un abogado de prestigio, firmando los últimos documentos para recuperar sus bienes y limpiar su nombre oficialmente. «Con esto queda todo resuelto, señor Morales», dijo el licenciado Herrera mientras organizaba los papeles. «Su reputación ha sido completamente restaurada. Varios medios quieren entrevistarlo para contar su historia». «No me interesan las entrevistas», respondió Alejandro. «Solo quiero seguir con mi vida». «Entiendo. ¿Planea regresar al sector financiero?» «Tengo varios clientes que estarían interesados en sus servicios». Alejandro miró por la ventana del despacho. Afuera, en el parque de enfrente, Camila y Daniela jugaban en los columpios bajo la vigilancia de Sara. Las había llevado consigo porque ya no soportaba separarse de ellas ni un momento. «No creo. Tengo otras prioridades ahora». El abogado siguió su mirada hacia las niñas. «Ah, sí. Me enteré de que adoptó a las menores, muy noble de su parte. No las adopté por nobleza, las adopté porque las amo». Cuando salieron del despacho, las gemelas corrieron hacia él emocionadas. «Señor Alejandro», gritó Camila, «Sara nos llevó a comprar helado y le dijimos de qué sabor le gusta a usted». «De vainilla con nueces», agregó Daniela sosteniendo un cono. «¿Queremos?» «Claro que sí». Sara se acercó sonriendo. En las últimas semanas se había convertido en una pieza fundamental de su pequeña familia improvisada. «¿Cómo te fue con el abogado?» «Todo listo. Oficialmente soy inocente y mis cuentas están liberadas». «¿Y qué vas a hacer ahora?» Alejandro tomó de la mano a las gemelas mientras caminaban por el parque. «Honestamente, no lo sé. Por primera vez en años, no tengo un plan de 5 años, ni metas financieras. Solo sé que quiero estar con ellas». «Podría abrir su propia consultora», sugirió Sara. «Con su experiencia y la inteligencia de las niñas, serían un equipo increíble». «¿Las niñas?» «Sara, tienen 8 años, y son más inteligentes que la mayoría de los adultos que conozco». Camila había estado escuchando la conversación. «¿Podríamos ayudarle en su trabajo?», preguntó. «Se nos da bien encontrar errores en los números. No es tan simple, pequeña. Ustedes necesitan ir a la escuela, hacer amigos de su edad, jugar». «¿Y no podemos hacer eso y también ayudarle?», insistió Daniela. «La abuela siempre decía que el trabajo en equipo es mejor que trabajar solo». Esa noche, en el departamento que había recuperado, Alejandro preparó la cena, mientras las gemelas hacían su tarea en la mesa del comedor. Había decidido decorar el lugar completamente. Las paredes grises ahora tenían colores cálidos, había plantas en las ventanas, y los dibujos de las niñas colgaban enmarcados en la sala. «¿Ya terminaron la tarea?» «Sí», respondió Camila. «Pero tenemos una pregunta». «¿Cuál?» Las 2 niñas se miraron antes de que Daniela hablara. «¿Cuándo vamos a poder decirle papá en lugar de señor Alejandro?» La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Se quedó inmóvil frente a la estufa, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. ¿Quieren llamarme papá?» «Claro», dijo Camila como si fuera lo más obvio del mundo. «Usted nos cuida, nos da de comer, nos protege de los hombres malos y hasta nos ayuda con la tarea. Eso es lo que hacen los papás, ¿no? Y nosotras lo queremos mucho», agregó Daniela. «Como se quiere a un papá». Alejandro apagó la estufa y se sentó junto a ellas. Por un momento no pudo hablar. «Ustedes también pueden llamarme papá desde ahora si quieren». «¿En serio?», preguntaron al mismo tiempo. «¿En serio?». Las gemelas se levantaron de un salto y lo abrazaron tan fuerte que casi lo tiraron de la silla.
Gracias, papá, gritaron entre risas. Esa palabra, papá, sonaba mejor que cualquier contrato millonario que hubiera firmado en su vida anterior. Más tarde, después de que las niñas se durmieron, Alejandro se quedó sentado en la sala, mirando las fotos que habían tomado en las últimas semanas. En todas aparecían sonriendo, en algunas estaban cocinando juntos, en otras jugando en el parque, en varias haciendo tarea. Tomó su teléfono y marcó el número de Sara. «Alejandro, ¿todo bien?» «Perfecto». «Sara, ¿sigues pensando que debería abrir mi propia consultora?» «Por supuesto, ¿por qué?» «Porque acabo de decidir que sí lo voy a hacer, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que tú seas mi socia, y que cuando las niñas tengan edad suficiente, si quieren, también puedan participar». Sara se quedó callada por un momento. «¿Hablas en serio?» «Completamente. He perdido mucho dinero en mi vida, Sara, pero nunca había ganado una familia. No voy a cometer el error de elegir mal otra vez». «Me parece perfecto, socio». Alejandro colgó y fue a revisar a las gemelas. Estaban dormidas, abrazadas como siempre, con sonrisas pequeñas en las caras. Se dio cuenta de que por primera vez en años no sentía ansiedad por el futuro. No importaba cuánto dinero tuviera en el banco o qué pensaran los demás de él. Tenía todo lo que necesitaba durmiendo en esas dos camas pequeñas. 6 meses después, Alejandro despertó con el olor a hot cakes que venía de la cocina. Se quedó un momento en la cama, escuchando las voces alegres de Camila y Daniela, que discutían sobre quién iba a voltear el siguiente hot cake. «Ese se quemó», rió Camila. «No está quemado, está doradito», respondió Daniela defendiendo su creación culinaria. Alejandro sonrió mientras se ponía una camiseta. Los domingos se habían convertido en su día favorito de la semana. No había trabajo, no había prisas, solo tiempo para estar juntos. «Buenos días, chef Daniela y chef Camila», dijo al entrar a la cocina. «Buenos días, papá», respondieron al unísono. El departamento había cambiado completamente. Ya no parecía el lugar sombrío donde había vivido durante los peores meses de su vida. Las paredes estaban llenas de color, dibujos de las niñas, fotos familiares y hasta un mural que habían pintado juntos el mes anterior. La sala tenía cojines coloridos, libros por todas partes y una mesa grande donde las gemelas hacían sus proyectos escolares. ¿Cómo durmieron? «Muy bien. Daniela ya no tiene pesadillas», reportó Camila mientras servía los hot cakes en 3 platos. Durante los primeros meses después de la adopción, Daniela había tenido pesadillas sobre los hombres de Esteban. Poco a poco, con paciencia y mucho amor, las pesadillas habían desaparecido. «¿Y tú qué tal dormiste, Camila?» «Súper bien. Soñé que éramos una familia de exploradores y encontrábamos tesoros escondidos». «¿Qué tipo de tesoros?» «Libros mágicos y números que brillaban». Alejandro se rió. Incluso en sus sueños, las gemelas seguían fascinadas por las matemáticas. Después del desayuno, se prepararon para su paseo dominical al parque. Era una tradición que habían empezado cuando todavía vivían en el hotel, huyendo de Esteban. Ahora que todo estaba resuelto, los paseos eran pura diversión. «¿Puedo llevar mi cometa nueva?», preguntó Daniela. «Claro, y Camila puede llevar su pelota». «¿Va a venir Sara?», preguntó Camila. «Más tarde. Primero vamos nosotros 3 solos». La consultora Morales y Asociados había empezado a funcionar hace 3 meses. Sara era oficialmente su socia, y juntos habían logrado conseguir varios clientes importantes. Lo mejor de todo era que podía trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, lo que le permitía estar cerca de las niñas. En el parque, Alejandro se sentó en una banca mientras las gemelas corrían por el pasto. Llevaban vestidos coloridos y sus cabelleras negras brillaban bajo el sol. Habían crecido varios centímetros en los últimos meses y sus caras habían perdido esa delgadez que tenían cuando las conoció. «Papá, ven a jugar», gritó Camila desde los columpios. «Ya voy».
Pasaron toda la mañana jugando. Volaron la cometa de Daniela, jugaron fútbol con la pelota de Camila y hasta organizaron una carrera alrededor del parque. Cuando se cansaron, se sentaron bajo un árbol grande a descansar. «Papá», dijo Daniela mientras se recargaba en su hombro, «¿está contento de que seamos una familia?» «Muy contento». «¿Por qué me preguntas?» «Porque a veces lo vemos pensando y nos preguntamos si se arrepiente». Alejandro las abrazó a las dos. «Nunca me he arrepentido ni un segundo. Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida». «¿Mejor que cuando tenía mucho dinero?», preguntó Camila. «Mucho mejor. El dinero se puede perder, pero una familia es para siempre». «¿Y nunca nos va a dejar?», preguntó Daniela con una voz pequeñita. «Jamás. Somos un equipo, ¿recuerdan? Los equipos nunca se separan». Esa tarde, Sara llegó con una sorpresa. Doña Carmen había recibido el alta médica y quería verlas. «¡Abuela!», gritaron las gemelas cuando la vieron llegar al parque en una silla de ruedas. «Mis nietas hermosas». Doña Carmen las abrazó con lágrimas en los ojos. «¿Cómo han estado?» «Muy bien, abuela. Papá Alejandro nos cuida muy bien». «¿Papá Alejandro?». Doña Carmen miró a Alejandro con sorpresa. «Es una larga historia, señora», sonrió él. «Pero el resumen es que sus nietas me salvaron la vida». «Al contrario, abuela, él nos salvó a nosotras», dijo Camila. «Los dos se salvaron mutuamente», intervino Sara. «Eso es lo que hace una familia de verdad». Mientras doña Carmen jugaba con las gemelas, Alejandro se alejó un poco para contemplar la escena. Su antigua vida le parecía ahora algo de otra persona. Los trajes caros, las cenas de negocios, la ambición constante por ganar más dinero, todo eso había desaparecido. En su lugar tenía algo mucho más valioso: 2 niñas extraordinarias que lo llamaban papá, una amiga leal que se había convertido en hermana, y una abuela adoptiva que los había aceptado como familia. Su teléfono sonó. Era un cliente potencial, ofreciéndole un contrato millonario que requeriría viajar constantemente durante 6 meses. «Lo siento, pero no me interesa», respondió sin dudar. «Tengo compromisos más importantes». Cuando colgó, Camila se acercó corriendo. «¿Era trabajo?». «Sí, pero no lo voy a tomar». «¿Por qué?». «Porque significaría alejarme de ustedes, y eso nunca va a pasar». Daniela también había escuchado y se acercó. «Somos más importantes que el dinero, ¿verdad, papá? Ustedes son más importantes que todo lo demás en el mundo». Esa noche, después de acostar a las gemelas y despedir a doña Carmen y Sara, Alejandro se quedó un momento en el cuarto de las niñas. Las observó dormir, como hacía todas las noches. «Gracias», murmuró en voz muy baja. «Gracias por enseñarme lo que realmente importa en la vida». Camila se movió en sueños y sonrió, como si hubiera escuchado. Alejandro apagó la luz y se fue a dormir, sabiendo que al día siguiente despertaría siendo el hombre más rico del mundo, no en dinero, sino en amor. Y así termina la increíble historia de Alejandro y las gemelas del origami. Una historia que nos enseña que a veces las pérdidas más grandes nos llevan a encontrar los tesoros más valiosos. ¿No les parece hermoso cómo 2 niñas vendiendo figuras de papel en la lluvia pudieron cambiar completamente la vida de un hombre que lo había perdido todo? Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no está en los números de una cuenta bancaria, sino en los lazos que creamos con las personas que amamos. Si esta historia los emocionó tanto como a nosotros, no olviden darle like al video y compartirlo con sus familiares y amigos. Seguramente conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje de esperanza y familia. Y si quieren seguir disfrutando de más historias como esta, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos encantaría saber qué opinan de esta aventura de Alejandro, Camila y Daniela en los comentarios. Por cierto, cuéntenos de qué país nos están viendo.
Nos fascina saber que nuestras historias llegan a rincones de todo el mundo hispanohablante.